Ok, vamos a comenzar viendo lo que es la parte de gráficos en esta segunda semana para terminar. Entonces nos vamos a ir a la parte donde dice de los menús, al lado de analizar dice gráficos. Y el primero que nos genera, la primera opción que nos da es generador de gráficos. Hacemos clic en esa opción y fíjense el cuadro de diálogo que nos da. Dice, debe establecer correctamente el nivel de medición. O sea, todo lo que hemos hecho anteriormente es para esto. Debe establecer correctamente el nivel de medición de cada una de las variables del gráfico. Además, si el gráfico contiene variables categóricas, deberá definir las etiquetas de valor correspondientes a cada categoría. Yo le voy a decir que no me muestra este cuadro y entonces vamos a decir aceptar. Y nos va a salir esta nueva ventanita, que es el cuadro para hacer lo que es los gráficos, donde nosotros aquí abajito en galería vamos a tener lo que son diferentes tipos de gráficos que SPSS nos permite crear. Pueden ir viendo, son muchos gráficos. Tenemos lo que son elementos básicos, grupos y títulos o notas de pie, dependiendo de los gráficos que vayamos creando. Vamos a crear los más sencillos ahorita. Vamos a ir creando lo que es un gráfico de barras. Hacemos clic y lo podemos arrastrar simplemente a la parte donde dice arrastre cuadros, arrastra el tipo de gráfico y solo tenemos que hacer clic y arrastrar para crear un gráfico que nosotros queramos. También sirve con lo que es el doble clic para ir creando lo que es la plantilla de gráfico que nosotros vamos a ir viendo. Vamos a ir con el gráfico más básico, como dije. Es el primero, donde dice barras, que solo nos pide un eje X, nos puede pedir también un filtro y lo que es un eje Y. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo primero la variable más típica que hemos estado utilizando, que es sexo. Y nos va a quedar un gráfico de barras con los recuentos del sexo de las personas que tenemos. Y para crear este gráfico, así como nuestro primer gráfico, nosotros podemos ir simplemente a aceptar. Ya en la vista de resultados, un ratito, va a cargar. Y aquí tenemos lo que es el gráfico de barras simples de sexo, de la variable de sexo. Recuerden, vamos a ir de nuevo. Nos vamos al menú donde dice gráficos, generador de gráficos. Nos va a salir esta pestaña de aquí, cuadro de diálogo, donde nos permite escoger entre todos estos diferentes gráficos. Y nosotros simplemente tenemos que hacer o doble clic o simplemente arrastrar el tipo de gráfico que queremos a esta parte para obtenerlo. Nosotros podemos ponerles filtros, por ejemplo, profesión. Y aquí se nos va a abrir, por ejemplo, un orden. Nosotros podemos excluir, digamos, algunas profesiones directamente sin necesidad de aplicar filtros o casos. Para estos gráficos, por ejemplo, solo quiero economistas. Entonces voy a sacar contadores y administradores. Simplemente hago clic en la variable que yo quiero sacar. Y con esta X roja lo excluyo. Y si yo quiero devolverlo, hago clic en la variable y con esta flechita verde la vuelvo a ingresar. Vamos a apretar aceptar.
Y fíjense, como no he filtrado nada, me va a hacer el mismo gráfico que tengo ahí arriba. Tal cual. Y si yo voy a aplicar un filtro, me voy a ir de nuevo, gráficos, generador de gráficos. Por ejemplo, yo solo quiero economistas, le dije, ¿no? Entonces voy a sacar tanto al contador X como al administrador. Entonces me voy a aceptar y tendría lo que es aquí un cuadro de variables simples, pero filtrado por la variable profesión, donde solo están los economistas. Y obviamente se puede ver la diferencia entre esto, que no estaba filtrado, y esto. Fíjense que hay casi el mismo número de profesionales economistas dentro de las encuestas. A ver, ustedes vayan practicando y vayan intentando hacer esos dos tipos de gráfico. Uno que sea el de barras simples y otro filtren solamente por lo que es la profesión. Se van a gráficos, generador de gráficos, arrastran, hacen doble clic en la primera opción o lo arrastran, llevan la variable sexo al eje X y la variable de profesión a donde dice filtros. Y para aplicar un filtro, simplemente ustedes tienen que hacer clic en el filtro y aquí les va a aparecer todas las opciones dentro de la variable que tienen. O sea, y simplemente con esta X van sacando opciones dentro de su variable y van dejando el único filtro que ustedes quieren. Vayamos intentando, por favor. ¿Han podido realizarlo? Sí, se ha podido. Sí, lo hice. Ok. Entonces, casi todos los diferentes gráficos que nosotros tenemos aquí para hacer en SPSS nos van a dar lo mismo. Nos van a dar instrucciones de qué variables vamos a necesitar. Siempre nos va a pedir lo que es un eje X y un eje Y. En algunos casos, por ejemplo, en el circular, nos va a pedir lo que es variables, según ángulo, según proporciones, y también nos va a pedir filtros. Entonces, al igual que en los gráficos de barra, nosotros podemos ir estableciendo diferentes variables para su construcción. Podemos ir filtrando. A ver, por aquí. Y nosotros podemos combinar lo que dice recuento con alguna otra variable. Por ejemplo, con la suma de sus sueldos. Cuando dice recuento, nos está especificando lo que es alguna variable que tenga o que sea tipo escala, que represente un valor que se pueda agrupar según lo que es la variable nominal o categórica para poder hacer análisis. Vamos a volver. Vamos a decir aceptar. Y aquí tuviéramos lo que es un gráfico circular. Y lo que está haciendo esto es que como yo he puesto sueldos en el recuento, me está sumando los sueldos de todas las personas masculinas y de todas las personas femeninas. Y fíjense aquí que podemos ver que casi comparten una distribución igualitaria en lo que respecta
sus sueldos. Mucha equidad, ¿no? Entonces vamos a de nuevo, generador de gráficos. Y lo mismo podemos aplicar con otros tipos de gráficos. Podríamos poner números de hijos. Y vamos a aplicar lo que es deportes. Vamos a aplicar personas que solo jueguen básquet en este caso, ¿ver? Vamos a decirle aceptar. Y tenemos un cuadro de varas simples con la media de los números de hijos por sexo. Generador de gráficos. Fíjense aquí cuando yo aprieto en la variable media de número de hijos, o sea, en la variable de recuento, me salen algún tipo de opciones. Dice amplitud de la escala. Yo puedo generar lo que es un máximo, un mínimo, pero generalmente se recomienda que esto esté en lo que es automático para que el programa haga, digamos, su función como tal. SPSS tiene la virtud de simplificarnos la vida en todo este tema de análisis estadístico. Y no es necesario que nosotros estemos, por así decirlo, pasándonos horas, sino pasándonos minutos en hacer los análisis y simplemente vayamos a exportarlos y a interpretarlos. Cuando yo hago clic dentro del propio gráfico, me salen los estadísticos, media, mediana, mediana de grupo, mínimo, máximo. Estos estadísticos se van a ir reflejados a donde dice la variable de recuento, suma del número de hijos. Yo quiero la media, me va a dar la media del número de hijos. Yo quiero el número máximo de cada grupo, por ejemplo. Quiero saber cuántos hijos tienen las personas masculinas y cuántos hijos tienen las personas femeninas. Entonces, yo simplemente hago clic dentro del gráfico y en estadísticos le pongo suma. Tiene la variable de deporte un filtro de personas que juegan básquet. Y le vamos a dar a aceptar. Aquí digamos, podríamos interpretar que las personas masculinas tienen más hijos que las personas femeninas. Pero solo de los que juegan básquet, ¿no? Sí, solo los que juegan básquet, exacto. Porque está filtrado. Tiene activo el filtro, así que si nosotros quisiésemos ver del total general, tuviéramos que sacar la variable de deportes de filtro y poner aceptar. Y aún así podemos llegar casi a la misma conclusión, que las personas de sexo masculino tienen más hijos que las personas de sexo femenino. Vayan intentándolo, por favor. Hasta aquí nadie tiene ningún problema, ¿no? Todos han podido revisar el gráfico. Tengo una consulta. ¿Sí? A mí me salió el tema de las barras igual, pero los valores del lado izquierdo llega solamente hasta 30 de mí y de usted está por debajo del 100. Es que has aplicado el filtro, ¿no? Sí, solo Ok. básquet. He hecho uno con filtro y uno sin filtro. Sin filtro es este. Ah, El con filtro, fíjate, sí llega a 30. ya, está bien, está bien. Ok. Gracias. Ahora vamos a ver cómo personalizar estos gráficos que SPS nos da.
Mayormente esta personalización no es muy necesaria, por así decirlo, porque lo que mayormente hacemos directamente cuando tenemos el gráfico es copiarlo y llevarlo a otro programa. Voy a abrir, por ejemplo, Word. No, voy a abrir PowerPoint, que mayormente lo usan para las tesis y para los análisis de sus encuestas. Ok, esto lo voy a utilizar como ejemplo y es lo que mayormente hacen con los resultados de SPSS. Ya, lo que mayormente hacen con los resultados de SPSS es simplemente copiarlo y pegarlo en sus presentaciones de PowerPoint. Normalmente, cuando se copian los gráficos de SPSS, en programas de Microsoft, por ejemplo, ya sea Excel o ya sea Word, o en este caso PowerPoint, fíjense que nos los trae como formato de gráfico. Esto es decir, que nosotros podemos hacer una edición en lo que es el propio programa de Excel. Porque esto, digamos, cuando tú traes un gráfico en formato de Excel, tú puedes automáticamente ir modificando ciertos aspectos, como el color, como las líneas, como el título, por ejemplo. Podemos ir modificando dentro de lo que es el software de Microsoft. O también nosotros podemos traerlo, vamos a traer una nueva diapositiva. Blanco, por favor. Ok. Nosotros tenemos opciones. Podemos copiarlo como si fuera un gráfico, que es el predeterminado en mi caso. Pero tenemos otras opciones, que es copiarlo como imagen. Y fíjense qué pasa cuando yo pego a PowerPoint. Entonces, esto. Yo no puedo modificar nada de esto porque PowerPoint lo va a reconocer como una imagen y está así y está hecho para que esté con formato de imagen. Fíjense, formato de imagen. Mientras que el otro está hecho para que sea un formato gráfico. Un formato de Excel prácticamente. Cuando ustedes hacen sus gráficos en Excel, ese tiene su propio formato. Y así también lo podemos traer a lo que es a programas de Microsoft. Podemos cambiar los colores, podemos hacer un montón de cosas. También está la opción que si es que a ustedes no les da, por ejemplo, directamente copiar como si fuera un gráfico de Excel. Cuando dice copiar como objeto de Microsoft Office Graphics, significa que ustedes van a copiar su gráfico, como hace rato les mostré, como si fuera un formato de gráficos de Excel. Donde ustedes también pueden editar aquí, pueden hacer un montón de cosas. Ya con los gráficos de serie y todos. Ojo, esta opción de copiar como gráficos de Microsoft Office no está hecho para todos los tipos de gráficos que tiene SPSS, solo los más simples, por si acaso. Porque vamos a ir viendo que hay gráficos más complejos, que ahí sí, Excel ya perdió.
no es compatible y no les va a poder. Van a poder copiarlo solo como imagen. Si nosotros quisiésemos editar este gráfico en SPSS, lo único que tenemos que hacer es doble clic sobre el gráfico y se nos va a abrir estos dos menús. Menús de propiedades, donde nosotros vamos a tener varias opciones. SPSS es un mundo muy grande y tenemos muchas opciones. Por ejemplo, poner etiquetas a todos los gráficos con este botoncito de aquí. Con este botón de aquí, simplemente ocultamos las etiquetas o las mostramos. Con este botón de aquí, solo vamos a mostrar etiquetas de aquellas partes que nosotros vamos a seleccionar. Por ejemplo, yo solo aprieto de la barra más grande y tengo lo que es mi etiqueta solo en esa parte. Y si yo aprieto en la otra, ahí recién me trae la etiqueta de la segunda parte. Tenemos opciones de edición, por ejemplo, para los títulos. Yo lo tengo predefinido ya la letra de Times New Roman. El automático es el tamaño de letra. Podemos subirlo, podemos bajarlo, podemos aplicar lo que es negrita, quitar, cursivas, el color de la letra, la dirección del texto. Todo esto nos permite lo que es este menú de opciones del editor de gráficos de SPSS. Ahorita solo vamos a mostrar lo que son las etiquetas de la suma de hijos. O sea, vamos a decir que hay 96 hijos en lo que es los trabajadores de sexo masculino y 55 en los trabajadores de sexo femenino. A ver, vayan intentándolo. Si tienen algún problema me avisan. Y vamos a ir siguiendo viendo los que son más propiedades. ¿Han podido hacerlo? Sí, se ha podido. Ok. En esta pestaña de propiedades, que nosotros si queremos podemos cerrarla y podemos ir a abrir en donde dice mostrar ventana de propiedades, aquí en la esquinita del editor de gráficos, podemos cambiar el tipo de color que tenemos en los gráficos. Por ejemplo, puedo ponerle lo que es un relleno rojo y un borde morado. Puedo escoger lo que es el estilo de borde, el tamaño del borde, y simplemente con aplicar se va a ir aplicando al gráfico. En este caso le voy a dejar sin borde porque no me gusta. Y vamos a decir que el borde, vamos a decirle que el borde, hagan clic en el borde que no exista y que el relleno sea de color azul. Vamos a ir a aplicar y ya está. Tenemos otras opciones como el tamaño de gráfico, que sinceramente no es muy relevante. Tenemos lo que son categorías, que podemos excluir dentro del gráfico mismo. Si quitamos una categoría de aquí y lo aplicamos, por ejemplo, vamos a quitar a los masculinos, una X, y aplicamos este cambio, solo nos va a quedar lo que es una barra del sexo femenino. Aquí también puedo hacer ediciones de lo que es algún caso o si solo queremos algunos valores. Aquí es donde podemos ir modificando también estas opciones. Vamos viendo variables. Tenemos la suma, sexo y lo que es el tipo de
de gráfico, que podríamos cambiarlo a uno circular. Pero vamos a dejarlo en lo que estaba por varitas, aplicar, y tenemos un gráfico de barras. Vamos a ir a profundidad y ángulo, podemos marcar algunas opciones, como son las sombras, como es hacer un formato 3D, las opciones de barra, la anchura que queríamos en las barras, podemos aplicar una anchura de 100, que ocupe todo el gráfico, o podemos ir disminuyéndola para que ocupe, digamos, 55. Y así tendríamos diferentes opciones para lo que es la edición de los gráficos. Y es lo mismo para... Y es lo mismo. Okay. Y es lo mismo para los diferentes tipos de gráfico que SPS nos va a dar. Bueno, en los gráficos simples, porque vamos a ir viendo que hay gráficos más complejos, cuya edición es un poco más difícil de hacer. Y cerrando el editor de gráficos, y fíjense que todos los cambios que yo he realizado se van a ver reflejados automáticamente en la vista de resultados. Vamos a ir haciendo otro gráfico. Generador de gráficos. A ver, uno circular. Donde esté solo el sexo. No voy a aplicar ninguno. En estadísticos, recuerden que si yo hago clic en medio de un gráfico, yo puedo aplicar lo que son algunos estadísticos. En este caso me dice recuento, porcentaje, valor o suma. Nosotros podríamos directamente decirle que quiero el porcentaje, quiero saber cuántos son hombres y cuántos son mujeres, pero solo en porcentajes. Aplicamos a aceptar. Y nos va a dar el gráfico circular del porcentaje de sexo. Hacemos doble clic. Y ya saben, podemos aplicarle lo que es etiquetas. Podemos ajustar la posición de las etiquetas tanto manual como personalizado. Ya sea si las queremos afuera. Si las queremos adentro. Vamos a dejarlo en automático. Y aquí donde dice etiquetas, yo puedo sacar el porcentaje y decirle que me muestre simplemente el recuento. Aplicamos. Hay 24 mujeres y 34 varones, o si quieren ustedes pueden volver a aplicar el porcentaje y sacar el recuento. Aplican. Y es lo mismo de hacer datos. Podemos ver posición de decimales. Podemos ver las variables, los rellenos. El tamaño del gráfico, las categorías, etc. Y algunas opciones del propio gráfico circular, que son profundidad y ángulo. Algo curioso que nos da también en SPSS para este tipo de gráficos circulares es esta opción, que nos permite separar lo que son los pedazos de la torta en dos. Si queremos unirlo, simplemente aplicamos de vuelta botón y ya tendríamos. Si queremos aplicar un color a solo una parte de la torta, hacemos dos clics para señalizar lo que es esa parte y le podemos cambiar el color. Así. Porque está bloqueado.
Qué raro. El color me aparece bloqueado. Lo vamos a dejar en colores predeterminados. Dado que solo quiero mostrarles que más. No, no más. Ya está esta parte de separar las tortas. Y nosotros, si simplemente cerramos el editor de gráficos, todos los cambios se van a ir visualizando en la vista de resultados. Podemos también cambiar las etiquetas del texto. Fíjense, si yo quisiese unas etiquetas en blanco, puedo decir color de texto, blanco, aplicar. Obviamente no se va a ver porque el relleno de cuadrito es negro. Podemos irnos a relleno y borde, decirle que el relleno no exista, sea transparente, y que el borde también sea transparente. Aplicamos, y ahora sí se verían las etiquetas de gráfico. Estilos de texto, podemos aumentar el tamaño a un 14, aplicamos, y va a ir subiendo, ¿no? Podemos cambiar la orientación del texto. El tamaño de gráfico ya he dicho que no importa mucho. Y podemos ir cerrando el editor de gráficos. Y se va a ver reflejado en la vista de resultados. Un poquito más estético y se puede ir arreglando más tarde. Nos vamos a gráficos. Y tenemos esta opción que dice selector de plantillas de tablero. Hacemos clic ahí. Y estos son los gráficos que no se van a poder exportar como formato gráfico a Excel ni ningún otro programa de Microsoft Office. Van a ver por qué. Yo puedo hacer clic en sueldos y en este selector de plantillas me va a dar opciones de qué gráficos yo puedo hacer con sueldos. Fíjense que aquí me recomienda un diagrama de puntos o un histograma, ¿no? Si yo hago clic en número de hijos, me va a recomendar igual. Si yo hago clic en sexo, me va a recomendar, no sé por qué, corupético de recuentos, pero bueno, un diagrama de puntos, un gráfico de recuentos o un histograma. Ahora, si yo hago clic en uno y luego control y hago clic en otro, o sea, estoy manejando dos variables, ya me empieza a dar otras opciones. Me empieza a dar lo que son gráficos de áreas, bandas, densidades, coordenadas, diagramas de dispersión, etcétera, ¿no? Muchas veces, si ustedes no tienen ni idea de qué gráfico hacer con sus variables, pueden guiarse un poco con lo que es los gráficos recomendados. Tiene SPSS en esta plantilla de tableros. Y ahorita tengo seleccionado la variable sexo y la variable sueldo, ¿no? Me va a dar todos estos tipos de gráficos que yo pudiese hacer. Por ejemplo, un gráfico de cajas. Selecciono, hago clic y le pongo aceptar. Y ya tendría lo que es un gráfico de varas donde me muestra las medianas. Y fíjense que incluso su editor de gráficos es, bueno, ya no es editor de gráficos como tal, es un editor de tableros, que es mucho más complicado para ir editando. Y recuerden que el gráfico de barras, bueno, el gráfico de cajas, perdón, me muestra la mediana, el primer cuartil y el segundo cuartil, así como los máximos y mínimos de una variable. En este caso, tengo la variable de sueldos y tengo como filtro o separador, podríamos así decirlo, el sexo. Donde yo si quiero aquí también puedo excluir variables.
y solo hacerlo de masculino o puedo volverlo. Y así aquí va a haber un montón de opciones que la mayoría yo les recomiendo que sigan en automático, a menos que sepan o a menos que jueguen mucho con esto y van a saber cómo editarlo correctamente, tanto en cuestiones de letra, formato, tipo de línea y otros aspectos. Ahora lo vamos a cerrar. Y cualquier cambio que hagan, al igual que el anterior, se va a ver reflejado automáticamente en lo que es el visor de resultados. Ya saben, para hacer este tipo de gráficos, ustedes simplemente se van a gráficos, selector de plantillas, de tablero, y para que les recomiende lo que es SPSS en plantillas de tablero, ustedes tienen que hacer clic en una variable y luego control, y pueden presionar otra variable. Yo he escogido el diagrama de cajas, he hecho clic, aceptar, y me ha generado lo que es un diagrama de cajas. Y si hago doble clic, me va a permitir editarlo de cierta manera. Y cualquier cambio que se haga, al igual que en los anteriores, ahora se va a ver reflejado automáticamente cuando yo cierre los editores. Por favor, vayan intentando hacer este diagrama de cajas, por ejemplo. Por favor. Y si tienen alguna duda o consulta, aquí estoy para eso. Se ha podido realizar. Ok. Entonces vamos a ir viendo cosas más complejas todavía. Vamos a gráficos, selector de plantillas de tablero. Y ahora donde dice, ahorita estamos trabajando con la básica, ¿no? Ahora vamos a ir a detallado. En detallado nosotros vamos a tener más opciones todavía para meter variables. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer uno simple, el de barras. Vamos a poner en categoría sexo, en valores sueldos. En vez de sexo vamos a poner lo que es profesión. En color le podemos poner lo que es el sexo. Y en paneles horizontales le podemos poner, a ver, el estado civil. Fíjense, yo en categorías tengo profesión, en valores tengo sueldo, en resumen tengo suma, en color tengo lo que es el sexo, y en panel horizontal tengo lo que es el estado civil. Y en panel vertical puedo meter incluso otra variable. No. Sí, a ver. Vamos a seguir con eso. Entonces, yo una vez tengo el tipo de visualización, me permite escoger entre todos los gráficos que tiene SPSS, y he puesto barra, categorías profesión, valores sueldo, color sexo, y panel horizontal estado civil. Pongo aceptar, y me va a generar este tipo de gráfico. Estos gráficos son más complejos. Fíjense que solo tengo copiar y copiar especial. Ya no me permite copiarlo como objeto de Microsoft Graphics. Y yo puedo hacerle doble clic y también puedo seguir editándolo. Puedo seguir editando los diferentes aspectos del gráfico.
Puedo transponer también lo que es la tabla con la opción de paneles, transpuesto. Puedo dejarlo como tabla. Yo creo que en tabla sería mejor. Y así sería este tablero de gráficos, que esta es la parte un poquito complicada porque cuando se hacen gráficos de múltiples variables, como puede ser en este caso este gráfico, o podemos complicarlo aún más si nosotros quisiésemos, ¿no? Tanto aquí como aquí en el detallado, podemos agregar más variables. Incluso que si mal no me acuerdo, ¿dónde está? Hay gráficos que te permiten incluso ponerle hasta 9 o 12 variables. Así que ahí podemos complicarnos la vida, pero podemos tener estadísticos o resúmenes tan bonitos como este, según yo, ¿no? Por ejemplo, esta es la suma de sueldos, en lo que es cuestión de hombres y mujeres, que está dividido por tanto su estado civil como su profesión. Los casados hombres recibirían mucho más dinero, eso se puede ver. Simplemente por la comparación, ¿no? Que tenemos de las gráficas de barras. Y podemos ir jugando con todas las variables para diferentes tipos de análisis. A ver, intenten este. Se van a gráficos, selector de plantillas, detallado. Este es un gráfico de barras donde en la categoría tengo profesión, en valores tengo sueldo, en color tengo sexo, y en panel horizontal tengo estado civil. ¿Dónde está? En panel vertical le puedo meter una variable más, pero... A ver, una variable repetida, que es sexo. Vamos a ponerle a aceptar. Y nos va a dar casi el mismo gráfico, solo que esta vez segmentado por sexo, en lo que es la parte vertical. Masculinos arriba, femeninos abajo, igualmente. Estado civil y profesión. ¿Hasta aquí alguien tuviera alguna duda? Consulta. Hoy día solo hemos visto gráficos. ¿Alguien ha podido realizar este tipo de gráficos? Sí, se puede. Ok. A la hora de exportar estos gráficos, tienen la opción de directamente copiar el gráfico e ir a su programa de confianza. En este caso sería algún programa de Office y copiarlo ahí. Pero ya no como formato de objeto, sino como formato de imagen. Solo esa opción les va a dejar. Cuando les pida formato de imagen, solo esa opción les va a dejar, ya no formato de gráfico, y ya no van a poder editarlo como tal en Office. Y si ustedes quieren exportar todo lo que han hecho en la parte del visor de resultados, se tienen que ir a la parte de izquierda del visor de resultados, se van a archivo, y en esta opción dice exportar. Hacen clic y les va a salir este cuadro de diálogo. Les dice dónde quieren que exporte su documento, qué tipo de archivo quieren. En este caso dice que los gráficos van a ir como si fueran imágenes, toditos. Y fíjense aquí, en tipo. Nosotros podemos exportarlos en todos estos tipos de archivos, ya sea Word, PowerPoint, etc. Lo podemos poner como PowerPoint. Vamos a cambiar las opciones
aquí nos muestra algunas opciones para exportar lo que son nuestros resultados. Aquí en configuración de página para exportar, nos va a abrir lo que es un menú para configurar la página a la cual vamos a ir exportando nuestros resultados. Aunque la opción es PowerPoint, así que sería mejor que configuren en horizontal, aprieten aceptar, puedan continuar. Y aquí tienen otras opciones dentro de lo que es el formato del tipo de documento. También ustedes lo pueden exportar, por si acaso, en Excel. Y esto es para que los gráficos vayan, o sea, los gráficos que sí se puedan editar, puedan ir como archivos de gráficos. Pueden ir a cambiar opciones. Pueden ejecutar las diversas opciones que les muestra lo que es el cuadro de diálogo. Crear un libro de trabajo, crear una hoja de trabajo, modificar una hoja de trabajo existente. Obviamente que muchos de estos gráficos, como aquí tenemos, solo pueden ser permitidos en lo que es un archivo JPG. Y pueden decirle aceptar. Y una vez escogido el tipo de formato que ustedes quieran, de hecho vamos a escoger ahorita PowerPoint, apretamos aceptar. Y esto nos va a indicar el progreso de la exportación. Dependiendo de los resultados que ustedes tengan o la magnitud de estos, puede o no tardar cierto tiempo. En mi caso ya estaría. Voy a buscar el documento. Y pueden ir intentando ustedes mientras tanto. Y aquí tendríamos lo que son los gráficos ya exportados. Fíjense que me lo ha puesto el nombre de output, o sea, salida. Y tengo todos los gráficos que yo he hecho en la vista de resultados. Y fíjense que cuando uno edita los gráficos dentro del propio programa, se ven un poco más estéticos, según yo, que los colores que tiene por defecto SPSS. Entonces vayan intentándolo y si tienen alguna duda o consulta, para eso estaría aquí yo. Y los que hayan terminado pueden ir saliéndose de la clase. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.